Hola amigos de Latinoamérica, un gran saludo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los requisitos del consentimiento informado para exonerarse de responsabilidad civil y penal. Para poder responder a ello, pues lo que vamos a hacer básicamente es plantear dos interrogantes. El primero es los consentimientos informados realizados por las instituciones prestadoras de salud. Normalmente cumplen los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Eso es así. Cada vez que usted va al médico y que le hacen un consentimiento informado, el consentimiento informado está bien hecho, por un lado. Y por el otro, aun cuando se haga muy bien el consentimiento informado, aun cuando el consentimiento informado se haga a partir del cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico, la pregunta es, ¿ese consentimiento informado exonera de responsabilidad al médico? Son preguntas que vamos a responder a medida que vamos desarrollando todo el Facebook Live. Para eso traje un grandísimo invitado, especialista en Derecho Médico Sanitario, especialista en Derecho Probatorio y, por si fuera poco, especialista en Derecho Procesal. Y para cerrar, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y profe de la Universidad Militar. Profe, un gusto tenerlo acá. Profe David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo saluda David Peñuela, fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Y hoy vamos a abordar el punto que ya mencionamos. Para ello es importante, pues primero saber qué es consentimiento informado. Es decir, si vamos a hablar de cuáles son los requisitos del consentimiento informado y que si el mismo exime o no de responsabilidad civil y penal al médico, a la institución prestadora de salud e incluso a la entidad promotora de salud, pues lo mínimo que tenemos que abordar es saber qué es un consentimiento informado. Profe, ¿qué es un consentimiento informado? David, un consentimiento informado es aquella autorización que el paciente le da al médico para que intervenga sobre su cuerpo. Okay. Básicamente es eso. Esa autorización, el consentimiento, precisamente debe ser informado. ¿Qué significa eso? Que no es otorgar un consentimiento bajo falsas premisas o bajo mentiras, sino que la persona debe tener la información suficiente, haberla entendido, captado, analizado, habérsele propuesto varias opciones para que él pueda escoger la que él estime de acuerdo a su libre desarrollo de la personalidad. Ok. El consentimiento informado no es más que la manifestación de la voluntad por parte del paciente a partir de un entendimiento previo que ha tenido de unas exposiciones, de unos riesgos que previamente hizo el médico, de si él asume los riesgos o no, que precisamente están asociados a esa práctica médica. Precisamente, David. Así de sencillo. Lo que hace el consentimiento informado es trasladar la responsabilidad por lo que suceda durante esa intervención médica de la cabeza del médico, que es quien ejecuta la operación, al paciente, que es quien asume las consecuencias al otorgar ese consentimiento. Ok, ya dijimos que era un consentimiento informado, dijimos que era una manifestación de la voluntad de un paciente previo al informe de unos riesgos entendibles y entendidos y que a partir de ello pues asumió los mismos. Y luego de ello la pregunta es, ok, ya sabemos que es consentimiento informado, muy bien, la pregunta es, profe, ¿cuáles son los requisitos del consentimiento informado? Básicamente los requisitos son 4, ¿sí? Que la persona tenga capacidad para consentir, es decir, que pueda emitir válidamente su consentimiento. El primero entonces, capacidad para emitir el consentimiento. Sí. Y la capacidad para emitir el consentimiento, pues básicamente no es otra cosa pues que contar con las condiciones mínimas, las condiciones mínimas cognitivas para que una persona a partir de un entendimiento pueda emitir su consentimiento de forma madura. No a partir emocionales también. Emocionales. En un segundo el profesor lo que va a hacer es que nos va a explicar a fondo esto que yo acabo de mencionar. Yo lo único que estoy haciendo simplemente es dando un abrebocas de lo que el profesor nos va a explicar. Capacidad, entiéndase como contar con las condiciones mínimas cognitivas y emocionales para que una persona a partir de un entendimiento pueda entonces emitir su manifestación de la voluntad. Profe, ¿eso qué implica a fondo? Eso implica que la persona, primero, tenga la capacidad, la madurez mental para entender la información que se le está brindando, ¿sí? Pero además, todos en el derecho sabemos que hay dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es básicamente aquella capacidad legal para contraer obligaciones en el tráfico jurídico. La capacidad de goce es
aquella capacidad que tenemos todos de ser sujetos de derecho desde el momento en que nacemos. Esta es una especie de capacidad intermedia. Ok. ¿Sí? Me explico, no es necesario tener capacidad de ejercicio para poder comprender aquellos actos que se van a ejecutar sobre mi propio cuerpo. ¿Sí? Puedo tener 16, en el caso de Colombia, donde la mayoría es de 18 años, o en la que, mejor dicho, no es necesario haber llegado a la mayoría de edad para poder entender qué es lo que se va, o cuál es el tratamiento o dispositivo médico que se va a ejercer sobre mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Madurez mental, capacidad cognitiva para poder decidir si lo hago de una u otra manera o si simplemente no lo hago. Profe, tengo una pregunta. Señor. ¿Cómo establecer la capacidad de madurez? Es bastante complejo, sobre todo en aquellos casos de menores de edad. Ok. ¿Sí? Sin embargo, pues ha habido pautas que se han dado a los médicos para que de antemano o de primera vista puedan determinar si un paciente tiene esa capacidad de entender. Piense en un menor de edad que se tiene que hacer un determinado procedimiento médico y sus padres no lo autorizan. ¿Sí? Si se tiene la claridad que el paciente, que en este caso es el menor de edad, tiene esa capacidad de comprender la dimensión, los riesgos, la gravedad, se puede simplemente actuar con la autorización de ese menor de edad. Es muy difícil, en muchos casos hay que recurrir a psicólogos, a psiquiatras, en muchos casos también hay que recurrir a la figura en Colombia del defensor de familia, no sé en otros países, pero pues una figura parecida que se encarga de velar por los derechos del menor. De cualquier forma, en caso de que haya una incompatibilidad entre esa madurez del menor que todavía no comprenda y la necesidad de mejorar su estado de salud, siempre vamos a aplicar esa beneficencia. Ok. Acá pues nos podríamos plantear la posibilidad, y más que la posibilidad, el siguiente escenario. Si estamos ante una urgencia, hay que salvar la vida, siempre. ¿y cuál prima? Entonces, el consentimiento de quien quiera salvar la vida. No, ni siquiera es el consentimiento de quien quiera salvar la vida. En caso de menores de edad, estamos hablando de menores de edad, que son aquellos que no tienen esa capacidad tan clara de decidir. En caso de menores de edad, si el paciente menor de edad está en riesgo su vida, hay que salvarla por encima incluso de su propia voluntad o la de sus padres. En caso de mayores de edad, si está en riesgo su vida y el paciente válidamente señala que no quiere ningún tipo de intervención, hay que respetar esa decisión. Ok, entonces hemos hablado hasta este punto de la capacidad entendida como las condiciones mínimas de cognición y madurez, de madurez y de emocionalidad, sí, para que una persona pueda válidamente emitir su consentimiento. El segundo punto es la titularidad. Sí. Y entiéndase titularidad entonces como que la persona que podrá consentir será aquella persona que sea, digamos, el titular del bien jurídico sobre el cual va a disponer. Exactamente. ¿Qué podemos decir sobre ese tema, profe? Primero, el consentimiento informado es una disposición sobre un derecho personalísimo. Solamente le compete al paciente. Sin embargo, hay unas cuestiones de excepción. Okay. Pensemos en un paciente inconsciente. En ese caso, ¿quién vendría siendo el titular? Pues en ese caso vendría siendo la persona más cercana a ese paciente, bien puedan ser en el caso de menores sus padres o no, también un adulto cuyos padres están, su esposo, esposa, sus hijos en algunas ocasiones, pero estamos poniendo el caso de que la persona esté inconsciente, que no pueda tomar las decisiones. ¿Sí? En esas ocasiones, el titular no es que varíe, es simplemente que la ley o las leyes autorizan a otro tipo de personas para que puedan emitir válidamente ese consentimiento. Pero en principio, el derecho o la titularidad sobre el consentimiento informado es del paciente. Hay otra excepción. Supongamos que la persona no tiene ningún familiar conocido, un accidente de tránsito, la persona la llevan al hospital más cercano y no se sabe quién, no hay contactos, nada. Por ejemplo, discúlpeme, lo interrumpo. Por ejemplo, que puede suceder, y no sé si ya ha sucedido, un venezolano, una persona que se vino acá a probar suerte a nuestro país
y que no cuenta con ningún apoyo, ningún conocido acá en Colombia, y le puede suceder este tipo de cosas. Perfectamente. Y llega esa persona al hospital, a la clínica, al centro médico, y el médico lo que tiene que hacer en ese momento es: no tengo autorización de nadie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar salvar la vida de esa persona y estabilizarlo hasta que me pueda dar un consentimiento hacia una u otra variante de la decisión. Perfecto. Entonces vamos hasta este punto, vamos dos requisitos del consentimiento informado. El primero, la capacidad para consentir, Sí. y el segundo, la titularidad. Uno tercero está relacionado con el tema del tiempo. Y habíamos, o digamos que la doctrina de jurisprudencia ha entendido que la emisión del consentimiento informado siempre, como regla general, debe darse de forma previa a la práctica médica. Siempre debe darse de forma previa a la práctica médica. Si es posterior, ¿qué pasa, profe? Hay dos formas de entenderlo. Y es: el consentimiento puede eliminar, por ejemplo, en el ámbito penal, la intervención que un médico practicó abusivamente sobre un paciente, es decir, sin consentimiento. Yo soy de los que opina que sí, que si el paciente simplemente dice, bueno, yo lo hubiera autorizado aunque no me pidió el consentimiento, pues se elimina ese posible delito que se pudo haber cometido. Hay doctrinantes que opinan que no, que el delito, a pesar de que se haya obtenido el consentimiento posterior de la víctima, pues simplemente el delito existe independientemente del consentimiento posterior. Okay. De cualquier forma, la doctrina, la jurisprudencia, la misma ley, las mismas leyes han señalado que el consentimiento debe obtenerse de forma previa, ¿sí? Ya lo demás es una discusión doctrinal. El consentimiento valida y elimina el delito, o el delito sigue existiendo autónomamente a pesar del consentimiento del paciente. Eso Okay. ya depende de cada quien cómo quiera asumir la posición jurídica. Y acá hay que decir algo más. El consentimiento informado, al ser previo o al tener que ser previo, digamos que en términos de temporalidad, pues no puede ser 2 segundos antes de que le van a hacer la intervención, ¿no? O sea, no puede ser, ay, qué pena con ustedes, que se me olvidó comentarle que es que lo vamos a operar. Y tampoco puede ser de afán, que pasa muchas veces, ¿sí? Bueno, se supone en el caso de una urgencia, ¿nos autoriza a salvarle la vida para hacer lo que haya que hacer? Sí, estamos hablando de una urgencia. Pero si estamos hablando de un procedimiento médico que nos van a practicar planificado 2 o 3 semanas, y no nos informan de los riesgos, sino el momento en que ya vamos a entrar a la sala de cirugía y nos dicen, ¡ay! Mire que puede pasar tal cosa. Espera un momentico, ¿cómo así? ¿Sí? Ese consentimiento tiene que ser previo, dialogado, precisamente informado, entendido. No es solamente cuestión de le avisé. Sí, en el pasillo, en la camilla, entonces la persona se está dirigiendo al quirófano. Ay, se me olvidó comentarle que es que usted hoy va a ser sometido, que si por favor me firma acá. Entonces, importantísimo que tengan presente que tiene que ser previo, pero como lo decía el profesor, con suficiente tiempo de antelación, y sobre todo en las prácticas planificadas, digamos en las prácticas médicas planificadas. ¿Para qué? Para que la persona pueda entender y a partir del entendimiento pueda reflexionar y tomar una decisión, porque hay decisiones que no son tan fáciles de tomar. Por supuesto, piense usted en una persona que le tienen que amputar un miembro, durísimo, y está en riesgo su vida, pero pues él podría plantearse la posibilidad de: no hay otros tratamientos, no hay otras formas de lograr ese mismo objetivo. ¿Me hago entender? Sí, tal cual. Entonces no es una cuestión de hacerlo de afán, y tampoco, como lo vamos a ver más adelante, no es una cuestión de simplemente firmar un papel. Es algo que debe ser es una charla entre el médico y el paciente. Es en realidad que el paciente pueda entender a su médico de manera tal que adopte la decisión que él más quiera, que en su fuero interno la persona diga: esto es lo que yo quiero realmente para mí y para mi futuro. De hecho, eso que acaba de decir el profesor Camilo, pues nos da pie para empezar a abordar el quinto punto, que tal vez no estaba como tal contemplado, pero que se desprende de las palabras y de la esencia misma del consentimiento informado, y es que tiene que ser particular a las condiciones médicas de la persona que está siendo sometida o que va a ser sometida pues a la intervención o a la práctica médica. Es que acá hay muchas instituciones prestadoras de salud, entiéndase hospitales y cualquier empresa, cualquier entidad que preste servicios de salud, que simplemente como que se pasan por encima realmente lo que debe ser un consentimiento informado, y lo único que hacen a uno es ponerle presente una hoja para que uno firme ciertos riesgos que son comunes
a la práctica para cualquier persona. Pero la pregunta es, oiga, un momentico, ¿y los riesgos asociados a las condiciones propias de David Peñuela o de Camilo Pizar, cuáles son? Explíquemelas. Es que ahí no voy a entrar yo a ser abogado del diablo, pero sí encuentro una, no justificación, pero sí explicación. Y es, en países como el nuestro, sucede que, por ejemplo, a los médicos les dan un determinado tiempo para atender a un paciente. Y si se exceden, pues a veces les llaman la atención, ¿sí? Entonces muchas veces el médico no tiene ese tiempo necesario, Sí. esa es la deshumanización del sistema de salud, ¿sí? Entonces al paciente no se le trata como un ser humano que siente, al que le duele, que sufre, sino se le trata como una historia clínica que hay que resolver lo más pronto posible. Eso explica en muchas ocasiones esa falta de personalización del consentimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucha gente confunde al consentimiento con esa hojita que nos hacen firmar a todos. Uy, importantísimo. Y el consentimiento no es esa hojita. El consentimiento informado es esa comprensión que el médico le ayuda a obtener al paciente acerca de, primero, las opciones que tiene y segundo, las consecuencias de elegir una u otra opción. Es más, incluso hay otra tercera opción que casi nadie conoce y es esa posibilidad que tiene el paciente de decirle al médico, doctor, haga lo que tenga que hacer, pero a mí no me cuente nada. ¿Qué es esa posibilidad de no ser informado? Negarse a ser informado. Es un derecho también. Es un derecho también. Y es un derecho que se debe respetar tanto como el derecho a ser informado. Tal cual. Entonces, acá el profesor Camilo lo dijo, yo no voy a justificar, pero sí voy a dar una explicación. Evidentemente, esa explicación no da para justificar un caso de responsabilidad médica, más bien un caso de responsabilidad civil o penal derivada de una actuación médica. Eso no da. Por ausencia de consentimiento. Estamos simplemente dando un argumento de por qué eso sucede en la práctica. Sí. Ojo, esto es muy importante que lo tengamos clarísimo, no es una justificación, Es decir, no es un argumento jurídico. No estamos hablando de lo que debería ser, sino de lo que es. De lo que es. Y lo que es no está bien, evidentemente, no está bien. Simplemente estamos diciendo qué es lo que sucede. Ahora bien, el profesor Camilo puso de presente algo muy importante. El consentimiento informado no es una hoja. Así como un contrato de compraventa elevado a escritura pública, no es la escritura pública, no es el documento entendido como el papel que está que compone la escritura pública, sino la manifestación de la voluntad o la conjugación de la voluntad de dos o más partes. Eso sí es digamos, consensualidad. Exactamente, la manifestación el acuerdo de voluntades que hay entre dos personas. Eso se entiende como un contrato. Acá pasa exactamente lo mismo. Ah, es que acá está el contrato. No, no, no. Ahí está una prueba del contrato. Acá está cuando se saca esa hojita que se le firmó muchas veces ni siquiera al médico, sino a un asistente o a una persona que hizo el favor, a un administrativo de la entidad prestadora de salud o del centro médico, un asistente que simplemente fue y le dijo al paciente, hágame un favor, firme acá. Incluso muchas veces son 2 o 3 o 4 consentimientos informados al mismo tiempo y no se toman el tiempo de decirle al paciente cuáles son los riesgos. Es más, muchas veces el paciente ni siquiera lee esa hojita, no sabe cuáles son los posibles riesgos, ¿sí? Y esa hoja en realidad no es sino un indicio de que el consentimiento se llevó a cabo. Pero insisto, a todo el mundo le insisto, el consentimiento es ese diálogo entre el paciente. Es muy importante y que lo el tengamos médico. presente. Porque si no existe esa explicación en la que el paciente pueda decir, entendí y asumo las consecuencias, yo no puedo asumir las consecuencias, o sea, jurídicamente, válidamente no puedo asumir las consecuencias de algo que no entiendo. Tal cual. Así, lo mismo pasa cuando ustedes asumen riesgos en el desarrollo de actividades peligrosas, por ejemplo. Si yo no conozco los riesgos asociados a un desarrollo de una actividad peligrosa, pues ¿cómo los voy a asumir y cómo se va a exonerar la otra parte? Pero estamos en un gran punto y es, oiga, estamos comparando el deber ser con el ser. El ser es que, por la naturaleza de nuestros países, las entidades prestadoras, las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud, las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud, digamos que
no dan el tiempo para que el médico pueda desarrollar de forma ajustada a derecho el consentimiento informado. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se tiene que hacer ajustado a derecho? Pues ajustado a derecho es no solo las condiciones o los riesgos normales asociados a esa práctica médica que digamos son generales para cualquier persona, sino que tienen, como ya lo había dicho, tienen que tener en cuenta las condiciones propias de cada paciente, del profesor Camilo, del profesor David, porque yo puedo tener diabetes, porque el profesor Camilo puede tener hipotiroidismo, etc. Una alergia. Exactamente. Y por lo tanto, los riesgos podrán ser mayores o menores dependiendo del tipo de persona y de las condiciones propias. Ahora bien, profesor, yo quiero que hablemos del lenguaje en el que se debe dar ese consentimiento. Le voy a contar una anécdota. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque los abogados y los médicos hablamos raro. Somos expertos en hablar en otro lenguaje que la gente no entiende. Profesor. Le voy a contar una anécdota. En alguna ocasión, una señora se dirige a donde su ginecólogo, quien detecta que efectivamente la señora tiene unos problemas de carácter en su sistema reproductivo, y le dice, señora, creo que lo más conveniente es practicar una histerectomía, dejémoslo hasta ahí. Y la señora le responde, qué bueno doctor, porque yo siempre he querido poder tener hijitos. Estamos hablando de una mujer campesina que se dirige al hospital de la ciudad más cercana, y esa es la explicación. Y el médico tiene el consentimiento para practicar la histerectomía. ¿Cuál es el problema, profesor David? Que una histerectomía implica la extirpación del útero de una mujer, y eso hace plenamente imposible que una mujer pueda concebir hijos. El médico obtuvo firmado el consentimiento por parte de la paciente, pero jamás se preocupó por explicarle en qué consistía el procedimiento o cuáles iban a ser las consecuencias del procedimiento que se le iba a practicar. Y eso me da pie para hacer una reflexión adicional. Ante esos casos extremos en donde el médico se da cuenta y es consciente que está enfrente de una persona que tal vez puede no ser letrada y no tener conocimiento sobre los términos técnicos, ni siquiera puede saber leer. Sí. Yo creo que al médico le surge la obligación, es una carga, de preguntarle a la persona. ¿Entendió? Exactamente. Si es una persona que no tiene los conocimientos, si es una persona que es del área rural, no digo que todas las personas del área rural tengan esta condición, digo, pueden ser unos indicios, unas pistas que el médico tiene que analizar para decir, oiga, ¿será que la persona a la que yo le estoy explicando esto me está entendiendo? Ahora, ¿sabe qué le plantearía yo? Como a manera de deber ser, el médico debería decirle a la paciente o al paciente, dígame o cuénteme qué fue lo que yo le dije. Tal cual. O sea, en sus palabras, dígame qué fue lo que yo le dije. Y quiero hacer también una claridad, para que no nos malinterpreten que nos están viendo. Y es que esto no le ocurre a todos los médicos, ni estoy diciendo que todos los médicos que trabajan en IPS, CPS, se comportan de esta manera deshumanizada. Simplemente estoy diciendo que se presentan en algunas ocasiones. Pero más allá de eso, el médico debería poder decirle a su paciente, cuénteme, explíqueme qué fue lo que yo le dije. En su lenguaje, en su comprensión, ¿entendió lo que yo le manifesté? De hecho, lo que acaba de hacer el profesor Camilo no es más que una técnica que normalmente se utiliza para la conciliación. Porque es que voy a hacer una acotación muy breve, cuando estamos hablando de conciliación judicial o extrajudicial, pues lo mínimo que yo tengo que hacer para saber si concilio o no es comprender las condiciones de la conciliación. Y una de las técnicas para que se determine si la otra persona entiende o no es precisamente que en términos, en las palabras, en su lenguaje de la otra persona, nos narre qué fue lo que entendió. Y a partir de eso, pues construimos. Exactamente. Establecemos si sí se entendió, si no se entendió y cuáles fueron las condiciones en las que se entendió. Creo que con esto ya terminamos los requisitos. Así es. Que componen, básicos. Los requisitos que componen un buen consentimiento informado. Ahora vamos a despejar una duda, y es el consentimiento informado hecho en estos términos, en los términos que acabamos de mencionar, reconocidos por doctrina y jurisprudencia internacional, ¿exoneran siempre de responsabilidad civil y penal a los médicos? No, la respuesta es muy sencilla. Porque su pregunta es, ¿exonera siempre? La respuesta es no. ¿Cuándo los exonera? Cuando el procedimiento médico se ha llevado de acuerdo a la ley del arte, a la lex artis. En esos casos, si el procedimiento se llevó a cabo
de acuerdo a la Lex Artis, y se obtuvo correctamente el consentimiento informado, por muy que el resultado sea desfavorable o no sea el que nosotros queríamos, se exonerará al médico. Pero sí, habiéndose obtenido correctamente el consentimiento, el médico realiza una intervención que no cumple con las exigencias de la Lex Artis, en ese caso, por muy bien obtenido el consentimiento, habrá responsabilidad, ya no por ausencia de consentimiento, sino por una negligencia, una impericia, una imprudencia o lo que pueda haberse presentado. Justo de eso ayer estábamos hablando con el profesor Camilo y decíamos, mire, es que el consentimiento informado bajo ninguna circunstancia puede entenderse como una licencia para matar. Y entonces justo ayer estábamos hablando y yo le decía, lo que pasa, digamos que el ejemplo que muy frecuente que yo pongo en las clases es, supongamos, y acá quiero reiterar la aclaración que hizo el profesor Camilo. Con esto no quiero decir que todos los médicos se circunscriban y caigan en estos ejemplos, simplemente estoy hablando de la excepción, porque sabemos que los médicos siempre querrán y tendrán como fin curarnos a nosotros. Simplemente estamos hablando de ciertas profesionales que simplemente desarrollan estas prácticas. Pero pongamos el ejemplo del médico que entra embriagado a la cirugía y previo a la cirugía, como dice el profesor Camilo, realiza un consentimiento informado impecable. 2 días antes. 2 días antes, mejor dicho, le mandó hasta video, le mandó copia por correo electrónico, todo, lo informó absolutamente todo. Y entra al quirófano, en el quirófano ebrio, y uno de los riesgos asociados a esa práctica médica que había sido asumido de forma válida por la persona se concreta en la humanidad del paciente. La pregunta ahí, oiga, el hecho de que el riesgo estuviera incluido en el consentimiento informado y asumido por el paciente exonera de responsabilidad, y la respuesta es no, ya la dijo muy claro el profesor. Negativo. No puede ser así, porque adicional de tener un muy buen consentimiento informado, la práctica médica debe estar asociada al cumplimiento de la Lex Artis, así de sencillo. Sí. Por lo que la concreción del riesgo tiene que darse por un factor aleatorio. Si se da por el incumplimiento de una Lex Artis y hay nexo causal entre el incumplimiento de la Lex Artis y el daño, habrá responsabilidad derivada de, o más bien en su naturaleza civil. Ya escogeremos qué tipo de naturaleza. De hecho se pueden las dos. Lo que pasa es que en la parte penal hay la posibilidad de ventilar también la indemnización de perjuicios y demás. Pero clarísimo quedó que además de que el consentimiento informado tiene que estar de forma impecablemente hecha, se necesita que el médico haya actuado de forma absolutamente ajustada a la ley, es decir, en cumplimiento de la Lex Artis. Así es. Tan sencillo como eso. Amigos, eso era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. David, muchísimas gracias por la invitación. Profesor, muchísimas gracias por venir. Nos vemos entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao a todos.